Antes de comenzar con la revisión, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo particular que quieran comentar o algo? Sea o no de la materia. ¿No? Ya. Vamos entonces con la revisión. Vamos a compartir pantalla de aquí el Google Chrome. Lo tengo en formato de cuestionario, así que lo vamos a ver mucho más allá, que es lo mismo que tuvieron que haber visto ustedes. Si es que hicieron la guía, ¿hicieron la guía? Las personas que están acá la pudieron responder. ¿Ya? Con honestidad nomás, si yo no los voy a anotar al libro ni nada, no puedo. Tampoco los voy a echar. Quiero saber para ver qué tanta profundidad le damos a la revisión, porque la guía tiene una retroalimentación y en todo caso queda el enlace ahí, así que eh, lo pueden hacer cuando quieran, ¿ya? Se suben a la página de Instagram Sofía, hay un link en el perfil que es Linktree, y ahí aparecen los enlaces a las distintas plataformas que se están ocupando, ¿ya? La primero responder lo mismo. Ya, ok. Ya, entonces se ve el cuestionario. Perfecto. Ya, no estaba tan complicado en general, pero habían unas preguntas que eran como ahí medias pillas que vamos a resolver ahora. Ya, así que vamos. ¿Cierto? Aquí como siempre les pongo el sistema periódico, que ya aprendimos a analizar en una clase. Número atómico, ¿cierto? Que representa el número de protones. Masa atómica, que es una masa atómica promedio que nos va a servir para sacar el peso molar. Entonces la primera pregunta se refería a eso. La masa molar de la molécula de agua es, ¿cómo resolvemos ese tipo de ejercicio? Primero, ¿qué tenemos que hacer primero? Sumar las masas, ¿cierto? ¿Qué masa? ¿De qué? Primero, tenemos que saber de qué está compuesta el agua. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? 2 hidrógenos y un oxígeno. Perfecto. Entonces, H2O. Ya. Entonces, la masa molar del agua es 2 por masa molar de hidrógeno más masa molar de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno 16. Hidrógeno 1, que es el más pequeño. Entonces, 2 por 1 más 16 es igual 18 gramos mol. Y así sacamos la masa de la molécula de agua. ¿Sí? Entonces, básicamente sumar las cosas. Tenemos que saber primero que es H2O y esto nos indica que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Como el hidrógeno pesa 1, es 2 veces 1, 2, y el oxígeno pesa 16. Entonces 16 más 2, 18. Esa. ¿Ya? Esa alternativa de ahí. ¿Alguna pregunta? Esa era fácil. 18 gramos mol entonces. ¿Sí? Y eso se hace con cualquier molécula, ¿ya? La masa molar de la molécula de agua, de amoníaco, de CO2, es la suma de las masas molares de sus elementos que la componen.
en la proporción en lo que están, por supuesto. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me avisan por el chat o abriendo el micrófono para que podamos continuar tranquilos. Ya. Entonces, con respecto a esto, ¿cuántos gramos de amoníaco hay en 2 moles de la sustancia? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este ejercicio de acá? ¿Cuántos gramos de amoníaco hay en 2 moles de la sustancia? ¿Qué se hace primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? Sacar la cantidad de gramos de una sola molécula. Muy bien, ¿cierto? El peso molar. Entonces, primero, calculamos masa molar del amoníaco, que es NH3. Igual que con el agua, ¿ya? Entonces, sabemos que el nitrógeno vale 15, creo, o 14. Nitrógeno 14. El nitrógeno vale 14 y el hidrógeno vale 1. Entonces, el peso molecular de esta cosa va a ser 14 más 1 más 1 más 1, y eso es igual ¿a cuánto? 17 gramos por mol. Ya. Ahí estamos listos con el peso molecular. Son 17 gramos por mol. Lo sacamos con la misma lógica que se saca el peso de la molécula de agua. Ahora, segundo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Una vez que tenemos los 17 gramos mol. Multiplicar eso por 2, ya que eso es Exacto, para ¿cierto? un mol. Mm. Muy bien. Entonces, básicamente, hacer la proporción o regla de 3. Esto ya cuando lo dominen se lo pueden saltar, pero es la lógica. Hay 17 gramos, ¿cierto? 17 gramos en un mol de amoníaco. Entonces hay X gramos en 2 mol de amoníaco. Esa es la famosa regla de 3 que vamos a tener que emplear, ¿cierto? Ya. Una vez sabido esto, multiplicamos cruzado, entonces X va a ser igual a 17 por 2 dividido en 1. Bueno, ustedes saben que dividido en 1 es como que no existiera. Entonces, claro, 17 por 2, ¿cuánto es? 7 y 7, 14, 34. 34 gramos. Hay en 2 moles de amoníaco. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo bien?
Ya, sigamos con la otra entonces. Se sabe que la molécula CAX posee 40% de composición en masa de Ca. ¿Cuántos gramos de Ca hay en 300 gramos de CAX? ¿Cómo realizamos ese cálculo? Regla de 3, dice Tania. Ya, ¿cuál es la regla de 3 que tenemos que realizar acá? ¿Cuál sería la regla de 3 que nos sirve para calcular eso? Ya, muy bien. Entonces, si X, o sea, si 40, ¿cierto? 40, perdón, creo que se entienda la regla. Si sea X, posee posee 40%, ¿cierto? Y 40% de masa de calcio, ¿ya? 300 gramos de CX van a poseer el X, ¿ya? Entonces aquí lo podemos aproximar, por ejemplo, si fuera 1 gramo o algo así. La cosa es que sacando esa regla de 3, ustedes pueden determinar con cualquier cantidad a cuánto corresponde, ¿sí? Entonces, esto yo lo hago así, 300 gramos por 0,4. ¿Ya? 300 por 0,4, porque un 40% corresponde a un 0,4. 120. ¿Ya? Y me da como respuesta 120. ¿Se entiende cómo hacer esta regla de 3? Muy bien. Es básicamente, si 300 gramos de CAX son el 100%, X gramos de CAX es el 40%. Ya voy a hacer la regla de 3 y les va a salir que son 120 gramos. ¿Ya? Solo una simple regla de 3. Perfecto. Concepto, muy rápido. Una disolución 20% masa volumen. ¿Posee 20 gramos de soluto en qué? Cien ml de solución. Creo. Bueno, pues creíste bien. 20% masa volumen significa que hay 20 gramos por masa de soluto, ya que es lo que está diciendo acá, en volumen. Entonces descartamos inmediatamente los gramos. Chao, chao. Nos queda 100 ml de solución, 100 ml de solvente, 1 litro de solución. El litro se va, porque estamos hablando de porcentaje, entonces tiene que ser medido en 100. ¿Ya? Entonces 20 gramos de soluto en 100 ml de solución, es decir, el soluto más el solvente, no de solvente. ¿Ya? Eso jamás. Solamente la molaridad se considera solo el solvente. Aquí son 100 ml de solución, es decir, la solución completa. Los solutos con el solvente. ¿Sí?
Entonces, que no se les olvide que en este caso son 100 ml de solución. Y en caso de que fuera 20% masa-masa, son 20 gramos de soluto ¿en qué? 100 gramos de solución. Perfecto. Siempre solución los porcentajes. Masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Perfecto. Ya, entonces 100 ml de solución. Perfecto. Siguiente. ¿Cuánto volumen de etanol al 70% volumen-volumen están contenidos en 50 ml de la solución? Esta está easy. Fácil, fácil, fácil. Sabiendo lo anterior, podrían sacar esta al tiro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto volumen de etanol al 70% volumen-volumen están contenidos en 50 ml de la solución? 35. ¿Por qué 35? Porque habría que, o sea, lo que hice yo fue como reemplazarlo en la fórmula, o sea, la fórmula que sería volumen del soluto dividido el volumen de la disolución, y ahí nos daría el 70%, o sea, sería 70, o sea, 0,7 es igual a X, que es el que estamos buscando, partido en los 50 ml de la solución. Y eso me da 30. Muy bien, muy bien. Es una proporción, entonces. Regla de 3. Otra vez. Si hay 70 ml de etanol en 100 ml de solución, hay X ml de etanol en 50 ml de solución. Entonces aquí la regla de 3 básicamente X es igual a 70 por 50. 70 por 50, sí. Y bien 100, creo. Sí. Entonces, ahí si hacen el cálculo les va a salir que son 35. Y es fácil de notar porque es la mitad, ¿cierto? Es la mitad, porque si en 100 ml hay 70, en la mitad, que serían los 50 ml, hay la mitad, 35. Fácil. Perfecto. Así se abordan todos estos ejercicios. 35 ml entonces. Todos siguen la misma lógica. ¿Se dan cuenta que esta parte de la prueba es súper monótona? Pura regla de 3, pura proporción. Y aquí empezamos con este. A ver, veamos qué hace. La siguiente ecuación representa la reacción de formación de agua cuando se combinan 4 mol de hidrógeno con 1 mol de oxígeno. ¿Qué cantidad de agua se produce? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Balancear la ecuación. Perfecto, balancear la ecuación. Balancear la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo hago al tanteo. ¿Ya? H2. Podríamos agregar el 2, un 2 adelante del H2 y un 2 adelante del H2O.
ahí quedaría, creo. Y un 2 acá. Entonces tenemos hidrógeno, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, tenemos O2 y aquí tenemos 2 oxígenos, perfecto. Ese es el balance de ecuación que hay que hacer. Ya, muy bien. Entonces 2H2 más 1 O2 es igual a 2H2O. Y aquí nos dicen que tenemos 4 mol de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. ¿Qué cantidad de agua se produce? ¿Cuánto se produce aquí? A ver. Cada 2 hidrógenos y 1 oxígeno se producen 2 aguas. Si tengo 4 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿cuánta agua se produce? Aquí se podrían confundir y comenzar a hacer proporciones, pero como ya sé que tengo solamente 1 mol de oxígeno, no se puede formar más agua que lo que forma 1 mol de oxígeno. Perfecto, ese es el reactivo limitante. Por lo tanto, ocupo 2 hidrógenos, 1 oxígeno, formo 2 aguas y me sobran 2 mol de hidrógeno. Porque aunque tenga mucho hidrógeno infinito, si solamente tengo 1 mol de oxígeno, no voy a poder formar más agua. ¿Ya? Es el reactivo limitante. Esto es una pregunta que hace alusión a reactivo limitante. Por lo tanto, la respuesta es 2. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna duda? Aquí evalúa 2 cosas, si saben equilibrar y si saben lo que es el reactivo limitante. Y aquí nos pusimos un poquito más complejos, pero ni tanto. ¿Qué volumen de solución de cloruro de sodio, masa molar 58 gramos mol, aquí nos dieron al tiro la masa molar, 2 mol litros se necesitan para preparar 100 ml de una solución 0,5 mol litros de cloruro de sodio? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían ese ejercicio ahí? Ya, nos podemos ir por 2 rutas, la larga y la corta. Vamos a hacer la larga para después ver que la corta es muy corta. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nos preguntan qué volumen de una solución que tenemos en el laboratorio, que es 2 mol litros, se necesitan para preparar 100 ml de la solución 0,5 mol litros. Es decir, estamos diluyendo, estamos yendo de algo más cargado a algo más diluido. Es como echarle agua a un té que tiene mucha azúcar, ¿cierto? Se diluye el azúcar.
Ya. Entonces, lo primero que podríamos hacer sería calcular cuántos moles necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, hay 0,5 mol de NaCl en un litro, según la concentración, ¿cierto?, de 0,5 mol litro. Entonces, hay X mol en 0,1 litro, que es lo mismo que 100 ml. 0,1 litro. ¿Ya? Entonces hacemos este cálculo y nos da que X es 0,5, ¿cierto? Por 100, que sería, no, 0,5 por 0,1. 0,5 por 0,1, ¿ya? Dividido en 1, 0,05. 0,05 mol necesitamos. Ya. ¿Y dónde los vamos a sacar? De la solución que es 2 molar. Entonces, tengo 2 mol NaCl, ¿cierto? 2 mol de NaCl en un litro, que es la concentración inicial. Tengo 0,05 mol, que es lo que necesito, en ¿qué volumen? X, ¿ya? Entonces, ahí sacamos la proporción y nos damos cuenta que multiplicando cruzado tenemos 0,05 dividido en 2. 0,05 mol, 0,1, 2. ¿Ya? Necesitamos 0,025 litros, que corresponde a ¿cuánto de ml? Lo tenemos que multiplicar por 1000. 25 ml de solución. ¿Ya? Entonces, primero sacamos cuánto necesitamos, ¿cierto? Nos vamos de atrás para adelante. ¿Cuánto necesitamos para formar esta solución? Y a partir de ese dato, nos vamos a calcular cuánto volumen de nuestra solución inicial contiene lo que necesitamos. En este caso son 25 ml de la solución. Esa es la ruta larga, la que requiere toda el razonamiento. ¿Sí? Perfecto. Recuerden que esto está siendo grabado, así que voy a borrar y después pueden revisar el video. Pero ahora nos vamos a ir por la ruta corta y las vamos a hacer en color rojo. Yo sé que la concentración 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración 1? 2 moles litro. ¿Cuál es el volumen 1? No lo sé, porque eso es lo que me están pidiendo calcular. Y esto es igual a la concentración 2, que son 0,5 litros, o sea, 0,5 mol litro, por el volumen 2, que son 100 ml o 0,1 litro. Pero lo podemos poner en ml también. ¿Ya? Y ahí me queda una ecuación donde despejo X es igual a ¿cuánto? 0,5 por 100, que sería lo de la izquierda, y paso el 2 dividiendo en 2. ¿Sí? Entonces 0,5 por 100, 50 dividiendo 25. X es igual a 25 ml de la solución. Y nos da exactamente el mismo resultado. Súper corto. Concentración 1 por volumen 1 igual a la concentración 2 por volumen 2. ¿Ya? Y así se ahorran toda la cosa larga. Entonces, cuando haya que diluir, dilución, se ocupa esta fórmula de acá. Cuando les pregunten en un ejercicio, ¿cuánto ml de la solución 1 necesito para formar la solución 2, que es menos concentrada, ocupan esa fórmula. ¿Ya? Así de simple. Sí, bastante más, se ahorra mucho tiempo. Entonces son 25 y los vamos a marcar de inmediato. Perfecto. Ahora, esa fórmula no sale de la nada, tiene un fundamento. Si ustedes multiplican la concentración por el volumen, les van a salir los moles. Entonces están igualando moles, básicamente. Es lo mismo que la 1, solamente que está resumido. Ya. La siguiente ecuación química balanceada muestra la formación de un compuesto C a partir de A y B. Está balanceada, ojo. ¿Ya? En un laboratorio se busca fabricar 50 gramos de compuesto C. Sin embargo, al finalizar la reacción, la masa de A y B juntos suman 5 gramos. ¿Cuánto fue el rendimiento de la reacción? ¿Cómo calculamos eso?
Veamos, ¿cómo podemos calcular eso? Diría que sacando qué porcentaje es 5 gramos del 50, pero eso daría 10% y no sale. Ya, a ver. El razonamiento no está del todo mal, pero te fuiste como al revés, ¿ya? Pero está bastante cercano y es básicamente hacer una proporción. Proporción, adivinen cómo se llama, regla de tres. Otra vez. Estas son preguntas que aparecieron en la prueba alguna vez, también son de ensayo. Ya, entonces, en el laboratorio se querían fabricar 50 gramos de compuesto C. O sea, nosotros asumimos que de A y B agregaron lo necesario para fabricar 50 gramos de compuesto C. ¿Cuánto de A y B juntos tuvieron que haber agregado? ¿Cuánto suma A y B? $50, bien. Ley de conservación de la masa. Lo que había en los reactantes tiene que ser lo que hay en los productos. Y el sistema en total tiene que sumar lo mismo que había al inicio. No se pierde materia ni se crea, sino que solamente se transforma en producto o reactante. ¿Ya? Entonces, la condición ideal del laboratorio, ellos querían que todo A más B pasara a ser C. Por lo tanto, 50 gramos de acá pasaran a ser 50 gramos de acá. Sin embargo, se dieron cuenta que al finalizar la reacción, A y B juntos sumaban 5 gramos. Es decir, ¿cuántos gramos de C hay en realidad? Si quedaron 5 gramos a este lado, ¿cuántos gramos hay en este lado? No, pues si quedaron 5 gramos a este lado, acá, ¿cuántos gramos se formaron de C? Se formaron lo ideal, que son 50 gramos, menos los 5 gramos de los reactivos, ¿ya? Y eso es igual a 45 gramos de C. Eso fue lo que se formó en la reacción. Es decir, lo demás, los 5 gramos, no reaccionaron ni quedaron como reactivos al otro lado. Pero siguen habiendo en total 50 gramos. Esa es la idea. Ya, pues entonces, ¿ahora qué hacemos? Si 50 gramos es el 100% de la reacción, 45 gramos es X%. ¿Ya? Regla de 3, entonces nos queda que X es igual a 45% dividido en 50. 45% dividido en 50 nos da 90. Entonces la reacción tuvo un rendimiento del 90%. ¿Ya? No del 100, porque si hubiera sido el 100%, se habrían tenido que formar 50 gramos de C y no habría quedado nada de A y B. Pero, como quedaron 5 gramos de A y B, nosotros asumimos que hay 45 de C, porque al principio había 50 gramos, y con eso podemos hacer la proporción. Si 50 gramos al 100%, 45, ¿qué porcentaje es? 90. Ups. Entonces nos quedamos con el 90%. ¿Se entendió? Perfecto. Sigamos entonces. Estamos llegando al final, nos faltan 2. El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio reaccionan para formar cloruro de sodio según la siguiente ecuación. Al respecto, ¿cuántos moles de cloruro de sodio pueden formarse a partir de 80 gramos de hidróxido de sodio? Este es el ácido clorhídrico y este es el hidróxido de sodio. Ya aquí no les ponen la fórmula, pero ustedes asumen que este es el hidróxido de sodio porque el único que tiene es sodio y no es cloruro de sodio. Y este es el ácido clorhídrico.
Esta es una reacción real, se llama neutralización ácido-base. Este es el ácido, esta es la base, y al neutralizarse se forma agua y una sal. En este caso, sal de mesa o cloruro de sodio, por los reactivos. Es un intercambio de iones. Se dan cuenta, el hidrógeno se va para allá, y el sodio se va para acá, y finalmente se forman estos compuestos. Entonces me están preguntando, ¿cuántos moles de cloruro de sodio pueden formarse a partir de 80 gramos de hidróxido de sodio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ir a ver la masa molar en la tablita. Bien, pero un paso antes. No, hay que balancear. Ahí sí, también lo dejo Hay así. que ver si está balanceado y si no balancear. Muy bien, siempre. Ya, porque aquí no me dicen que está balanceado. Entonces podría ser que no esté balanceado. Así que siempre hay que fijarse en eso. En este caso sí está balanceado. ¿Ya? Entonces ya, pasamos a la siguiente, que es fijarse en la tabla, las masas molares, para sacar qué masa molar. ¿De qué compuesto nos interesa aquí? ¿De todos? Del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Creo. Muy bien, ¿cierto? Nos interesa solo el hidróxido de sodio. Entonces nosotros asumimos que el ácido clorhídrico está en exceso, ¿ya? O sea, no nos va a faltar. Va a haber lo que tenga que haber para reaccionar. Pero este es el que nos están dando 80 gramos nomás. Entonces a partir de este vamos a ver cuánta sal se va a formar. Por lo tanto, nosotros calculamos la masa molar del hidróxido de sodio. El sodio es 35, si no me equivoco. El cloro es 35. Sí, porque el sodio es como 23, creo que es 23, ¿ya? Sodio es 23, 23. Oxígeno, ¿cuánto es? 16. Y hidrógeno, 1, ¿ya? Lo sumamos, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da el total de esto? 23 más 16 más 1, 16, 17, 40. 6, 7, creo que son 40. Sí, 40 gramos más. Entonces, NaOH, 40 gramos por mol. Ya, listo. Tenemos cuánto vale un mol, o sea, cuántos gramos son un mol de NaOH. Entonces, ¿cuántos moles hay en 80? Si un mol de NaOH son 40 gramos, ¿cuántos moles son? 80 gramos. Dos moles, perfecto. Entonces, en 80 gramos tenemos 2 moles. Si un mol de NaOH me forma un mol de sal, 2 moles de NaOH, ¿cuántos moles de sal me forman? Si uno es a 1, 2 es ¿a cuánto? Esto debería salir al tiro. Si 1 es a 1, 2 es a 2. Perfecto. Entonces, si tengo 2 moles de NaOH, me forma 2 moles de sal. Así de simple. Es la proporción. ¿Ya? Entonces, 2. Esto asumiendo de que nosotros tenemos en exceso el ácido clorhídrico. Si no estuviera en exceso, no nos sirve. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta con esta? Yo no la entendí bien.
Me confundí. No lo entendí. Ya. A ver. Tenemos la reacción química. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos da cloruro de sodio y agua. ¿Sí? Esto está perfecto, está balanceada, ya lo comprobamos, entonces no tenemos que hacer más allá. Nos dicen, a partir de esta ecuación, ¿cuántos moles de cloruro de sodio de esto se pueden formar a partir de 80 gramos de hidróxido de sodio de esto? Entonces, como no nos mencionan esto, nosotros asumimos que tenemos infinito y que no nos va a afectar la reacción. Ya no es limitante, para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Como tenemos esto en moles y nosotros tenemos y nos dan los gramos, tenemos que ver cuántos moles de esto hay en 80 gramos del compuesto. Eso se hace calculando la masa molar. Si nosotros sumamos las masas molares de cada uno de estos elementos, sodio más oxígeno más hidrógeno, nos da que el NaOH tiene una masa de 40 gramos por mol. ¿Ya? Esto quiere decir que si un mol de NaOH corresponde a 40 gramos, X mol de NaOH corresponde a 80 gramos. Si hacemos esa proporción, nos vamos a dar cuenta que X es igual a 2 mol. ¿Cierto? 2 mol de NaOH. Eso es lo que tenemos nosotros en 80 gramos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es otra proporción simplemente, ¿ya? Porque nosotros decimos, si un mol de NaOH nos da como resultado 1 mol de NaCl, 2 mol de NaOH nos da como resultado X mol de NaCl. Hacemos la proporción y nos damos cuenta que X es igual a 2, ¿ya? Entonces, por eso, a partir de 80 gramos, que son 2 moles, se me forman 2 moles de sal. ¿Ya? ¿Ahora sí? Perfecto. Y la última, que es el desafío, que la hice yo. Yo la hice con mucho amor. La enzima anhidrasa carbónica presente en los glóbulos rojos cataliza la reacción de formación de ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, como muestra la ecuación química. Si se considera que una persona expira 0,8 gramos de dióxido de carbono por minuto, ¿cuántos minutos de expiración equivalen a 62 gramos de ácido carbónico? ¿Cómo se hace esto? Regla de 3, muchas reglas de 3. Estas son las preguntas que yo las llamo como la coprolalia. Coprolalia. Que hablan como pura basura, pero en el fondo están preguntando algo súper sencillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que digan la enzima anhidrasa carbónica, es una contextualización para darle como un poco de sentido a la pregunta, pero en realidad lo que importa es calcular los moles y después eso llevarlo a minutos de respiración, ¿ya? Entonces, nos preguntan ¿cuántos minutos de expiración equivalen a 62 gramos de ácido carbónico? Vamos a anotar acá, que es lo primero que tenemos que hacer. Primero, ¿qué datos tenemos? Tenemos los moles de la ecuación química, ¿cierto? ¿Esta está balanceada? Sí, está balanceada. Ya si nos ponemos ahí a calcular, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente está balanceada. Ustedes deberían hacer eso en la prueba. Listo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos la ecuación química en moles, porque siempre están en moles, nunca en gramos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuántos moles de CO2 expira una persona
en un minuto. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta a eso? Para resolver eso, nosotros tenemos que pensar masa molar del CO2, que sería 12 más 16 más 16. 12 el carbono y 16 el oxígeno. ¿Y cuánto nos da ese cálculo? 16, 32, 46, no, 44 creo. 44, sí. 44 gramos mol. Listo. Entonces, en un minuto, sí, 44 gramos de CO2 son un mol. 0,8 gramos de CO2, que es lo que expira una persona en un minuto, son X mol. Si hacemos esa proporción, nos vamos a dar cuenta que 44 dividido en 0,8, que esa regla de 3 nos da 55. ¿Ya? Wait. 0,8 dividido en 44. Sí. 0,8 dividido en 44 nos da 0,018. 0,018 mol. Expira una persona en un minuto. Listo. Ya tenemos un primer dato, que lo vamos a dejar por aquí arriba. Ya. Segunda parte de este ejercicio. ¿Cuántos moles de H2CO3, que es el ácido carbónico, hay en 62 gramos? Esa es la segunda pregunta, ¿cierto? Porque tenemos 62 gramos de ácido carbónico. Listo, entonces, masa molar del H2CO3, que es el ácido carbónico. Entonces tenemos 2 más 12 más 16 más 16 más 16. Ya el 2 por los dos hidrógenos, ¿cierto? Entonces 2 más 12 más 16 más 16 más 16, 62. 62 gramos mol. O sea, 62 gramos por mol. Listo. Entonces, como son 62 gramos en un mol, si tenemos 62 gramos, es un mol. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer un cálculo. Si la persona expira 0,018 mol de CO2 en un minuto, ¿en cuántos minutos expira un mol? ¿Por qué un mol? Porque un mol de CO2 nos va a dar un mol de ácido carbónico. Entonces esta regla de 3 la resolvemos de la siguiente manera. 0,018, ¿cierto? Es por... Aunque justo se me tapó con la pantalla del chat lo que tenía escrito. 0,018 es a 1, como X es a 1. 0,018 por 1. 1 por... Ya. Déjenme ver una cosita. 44 euros. 0,8 son... Déjeme calcular el peso molar. Sí. 12 más 16 más 16.
44. Y la persona 0,8 gramos. 0,8 gramos, sí, 44 en un mol, 0,8 en X. 44, ya, 0,8 dividido en 44 son 0,018. Ya, eso está bien, 0,018 moles por una persona en un minuto. ¿Cuántos moles de HCO hay ya? Un mol. Entonces, 0,018 mol en un minuto, un mol en X, 1. X, 1 dividido en 0,018 es igual a 55,5. Ya, ahí sí. Perdón, es que me había confundido con un dato. Ya, si la persona, si 0,018 mol salen en un minuto, un mol sale en X. Entonces esta regla de 3 se resuelve como X es igual a 1 dividido en 0,018 por 1, que eso en el fondo es lo mismo, y X me da entonces, si resuelvo eso, 0,018, no, 1 dividido en 0,018, 55,5, ¿ya? 55,5. ¿Cuál es la más cercana? 55. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces hay que hacerla por parte. En este caso, primero, calcular, como me preguntan cuántos minutos, yo tengo que saber cuántos moles bota una persona en un minuto. Después tengo que saber cuántos moles de ácido carbónico hay en 62 gramos. Finalmente hago la equivalencia. Si en un minuto hay tantos moles de CO2, ¿en cuántos minutos hago un mol de CO2? Porque es lo mismo que 62 gramos de ácido carbónico según la ecuación. Un mol es a un mol. Y ahí obtengo que son 55,5 minutos de expiración, lo que equivalen a un mol de H2CO3, que es el ácido carbónico. Ya, o sea, pura estequiometría ahí aplicada, pura regla de 3. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con este? ¿Sí se entendió bien? Solo tienen que hacer equivalencias. Buenísimo. ¿Qué puntuación sacamos? 10 de 10. Hicimos todo bien. La regla de 3 es una proporción, en verdad. Le pusieron regla de 3 para que la gente se sienta más cómoda, pero es una proporción matemática, así que técnicamente nadie la inventó. Porque mira, si tú dices que 1 es a 2, entonces X es a 4, y tú calculas que X entonces es igual a 1 por 4. O sea, se multiplica cruzado. X por 2 es igual a 1 por 4. Entonces, finalmente, despejando X, tengo que X es igual a 1 por 4 dividido en 2. Entonces, X es igual a 2. ¿Ya? Y es lo mismo que anotarlo como división. Las proporciones son 1/2 es igual a X cuartos. 1/2 es igual a X cuartos. Entonces, para que X cuartos me dé 1/2, ¿cuánto tiene que valer la X? 2. Porque 2 cuartos simplificado es 1/2. Es lo mismo. Entonces, la regla de 3 es una proporción matemática. No es como una algo inventado por alguien para hacer la vida más fácil. Es como para hacerlo más visual, para que ustedes como personas que van a resolver ciertas proporciones lo piensen de esa manera. Si algo es a otra cosa,
cuánta cosa es a la otra cosa, ¿ya? Entonces por eso es como con las flechitas y eso, pero en el fondo son proporciones matemáticas. Ajá, así que los pillé. No, apuesto que no les gusta la matemática, pero igual la aplicaron y ustedes decían como, no, es que no sé proporciones, pero sí, sí saben proporciones. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta? Que ya terminamos la tutoría para resolver la guía. Estamos, entonces, estamos. Voy a dejar de grabar entonces.